Buenos días, estamos acá en Buenos Aires, este es el canal de la comunidad montenegrina de Buenos Aires y vamos a hacer algunas charlas. Empezamos con algunas charlas, después, que con el tiempo se van a sumar obviamente, pero primeramente nos concentramos en tres charlas con tres personas. La primera huésped, decimos, anfitriona de esa charla, en verdad, es Diana Enfield. Diana Enfield y yo nos comunicamos en el 2007-2008, por ahí. Creo que el 2007. 2007, sí. Yo me fui con una única dirección y yo quería ir a Montenegro porque iba a Croacia y a Montenegro para conocer los lugares de mis ancestros. Yo tenía algunos datos. Kaftat, bueno, Kaftat, ahí era la casa de donde había nacido mi bisabuela, mi tártarabuela. Bueno, el hecho es que tenía una sola dirección para comunicarme y te llamé cuando ya iba a llegar a Montenegro y vos justo te ibas de viaje 3 días, que eran los 3 días que iba a estar yo allá, y recorrí como pude los lugares que conocía, preguntando a distintas personas, sin otro contacto. Pero la verdad es que encontré todos los lugares que quería conocer. Vi las tumbas de los que nunca supe, de los Vukasovich que estaban en ese... Solo un ratito para aclarar, vos tenés ascendencia de la familia Mihanović, de Doli y Dubrovnik y de Vukasovich también. Exactamente. Bueno, y yo leí muchas veces que tenían relación esas dos familias, pero nunca llegué a entender y nunca leí bien dónde se cruzan, porque ambas eran pioneros que vinieron de Argentina a desarrollar la marina mercantil y en general la navegación en Argentina. Y bueno, están ahí cerca, obviamente, entre Orahovac, o sea, Draženvrt y Doli, son 100 kilómetros más o menos. Son hoy dos países diferentes, obviamente, pero es la misma región, la gente se dedica a las mismas cosas y todo el resto. ¿Y cómo se cruzan estas dos familias importantes en la historia de Argentina? Así. Miguel Mihanović llega a la Argentina con 12 años. Lo pusieron en Trieste, en un barco con su hermano de 14, viajando para acá. Ya estaba acá Nicolás Mihanović, el hermano mayor. Ya famoso Nicolás, emprendedor. Sí, él es el que tuvo la naviera más grande, porque Miguel también tuvo su propia naviera, pero era mucho más chiquita y muy local, no era internacional como la de Nicolás. No era tan internacional. En realidad, Juan Lucas, exacto, Juan Lucas Vukasovich. Sí, en algunos lugares se menciona como Luka Vukasovich. Es que yo creo que era Lucas Vukasovich originalmente, y Juan le pusieron acá cuando estaba acá en esta zona, tanto que cuando fue la sucesión de él era un problema porque figuraba como Lucas Vukasovich y estaba Juan Lucas, y sé que hubo un problema con el nombre, pero cómo fue todo no sé. Bueno, el hecho es que Juan Lucas vivía en Montevideo, estaba casado con Danilović. Sí, Gina Danilović. Una muy notable familia de Herceg-Novi también. Claro. Y la señora era joven, él también era joven, su hija menor nació allá en Montevideo, llegaron con una primera hija que había nacido allá. Y por otro lado, Mihanović, mi abuelo, que había llegado a los 12 años, ya había crecido, estaba cerca de los 30 años, y por supuesto, estas familias navieras se conocían todas. Juan Lucas en Montevideo y Miguel en Buenos Aires. Se conocen y de alguna manera yo supongo que hicieron algún tipo de arreglo para que se case con Gina, hija. Yo supongo que fue así. Él tenía una hija. No, tenía dos. Pero esta hija era la más chica
Y yo supongo que los presentaron, se conocieron, sé que hablaban de literatura, porque Miguel era muy, muy culto. Y sé que hablaban de literatura. Bueno, el hecho es que decidieron casarse, el casamiento fue muy emocionante, porque en ese momento había un barco que iba desde Buenos Aires a Montevideo, que iba de día, volvía a la tarde, y era un barco de lujo, es decir, y el casamiento se hizo en el barco, es decir, que lograron juntar las dos familias y todo el casamiento se hizo en el barco con todos los capitanes y toda la gente que se conocía, porque Montevideo y Buenos Aires estaban todos muy cercanos. El hecho es que Juan Lucas, que era amigo de la gente de la Marina de Montevideo, cuando arranca el barco con los novios y se casan con un sacerdote católico, porque en ese momento no había un sacerdote ortodoxo para casarlos, arranca el barco y la Marina de Uruguaya empieza a tocar el himno de Montenegro, o no sé porque en ese momento cuál era el himno, pero... ¿Qué año era? 30. 30 años tenía Miguel, 80 en el 880 más o menos. 1880, ya estaba en Montenegro, puede ser. Puede ser. El himno argentino, y después una canción que le gustaba mucho a ella, con el que ellos dos se sentían relacionados emocionalmente. Y el barco parte con ellos, el casamiento se hace en el barco de noche, y cuando llegan a Buenos Aires, los invitados de Montevideo recorrieron Buenos Aires, fueron a la casa de Nicolás Mianovich, que tenía un palacete en Belgrano, se fueron a vivir ahí, se fueron a pasear ahí, y los de Buenos Aires, que habían ido en el barco a Montevideo hasta que la novia subió, ellos ya iban de vuelta a sus casas. Entonces, eso es la unión entre Esa las es la dos unión familias. de Vukasovic, de Gina Vukasovic, con Miguel Mianovich. Sí. Gina Vukasovic Danilovic. Exactamente. Bueno, porque ambas familias tuvieron varios representantes que hicieron historia en Argentina. Los Mianovich de su lado, Vukasovic también, Miguel Vukasovic, Nicolás y Miguel. Nicolás, ¿cómo se llama? Lucas, Luca. Se mencionan algunos otros también que estaban acá. ¿Hermanos? Sí, hermanos. Sí. Que fueron uno de los fundadores también de la iglesia, de la primera iglesia ortodoxa en Argentina. Esos son casi todos. Ahí participaron Nicolás, mucho, puso mucho más plata, Miguel también. Y era la iglesia, digamos, donde también acá iban... cerca, donde estamos grabando. Es muy cerca, es acá, frente al Parque Lezama. Sí, Parque Lezama. Y hubo en esa iglesia un muro grande que tenía todos los nombres de todos los que habían participado en hacer la iglesia. No solo hicieron la iglesia, sino que hicieron un edificio al costado que se suponía que era para alquilar. Y se suponía que con la renta de ese edificio se iba a poder mantener la iglesia y mantener a la colectividad, al culto. Pero después, en la época de Perón, cuando se congelaron los alquileres, ese edificio ya dejó de cumplir esa función porque ya no generaba plata, hasta se vendió, ya no forma parte, quizás un departamento forma parte de la iglesia, pero ya no. Quizás la pregunta más importante por esta pequeña entrevista es, desde que yo sepa, la primera unión eslava fue fundada en 1880 por ahí, en Buenos Aires. También hay varios Vukasovic, hay varios Mianovich, se mezclan todo el tiempo, y otros también apellidos. Como veo, ellos son decimos la primera emigración, no son los primeros que llegaron, pero la primera acumulación de migrantes, especialmente, hablando de Montenegro, especialmente la zona de Orahovac y Dražin Vrt, cerca entre Peras y Kotor, que es una localidad, para los que no sepan, de ahí vinieron todos ellos y muchas otras familias conocidas acá en Argentina. Ellos desde que vinieron intentaron de organizarse
mencionamos la iglesia, o sea, de preservar sus tradiciones y la memoria de la vieja tierra. Claro. Y eso me parece que era una tendencia presente todo el tiempo, desde el primer momento de llegada, o sea, crear instituciones, eso quiero. Y sí, está toda la institución de socorros mutuos, sí, que fue muy importante. Es decir, ahí estaban montenegrinos y croatas a la par, junto sí, con otros marinos de la zona, sí, sí. porque en realidad en esa época, cuando llegaba un barco, que generalmente llegaban primero a Montevideo y de ahí a Buenos Aires, los barcos llegaban bastante rotos, con bastante, si les había tocado tormenta feroz, Sí. tenían que hacer reparaciones. Y siempre se les enfermaba alguien en el viaje que no lo podían volver a subir al barco. Entonces ese pobre marino quedaba varado en Montevideo, que era como el punto donde llegaba. Generalmente llegaban a Brasil, de Brasil a Montevideo y de ahí a Buenos Aires. El hecho es que esta sociedad de socorros mutuos era fundamental, porque llegaban marinos enfermos que tenían que quedar y tenían que ser cuidados. Otros que morían, que digamos, ¿quién los enterraba? Por ejemplo. Y después ayuda a las familias cuando recién llegaban o cuando sucedía una tragedia o lo que fuera. Cumplían una función social muy importante, también de reunión de la colectividad y eso. Y esa sociedad la hicieron ya Lucas y Miguel, Nicolás. En realidad empezaron Nicolás y Miguel y después, digamos, convergieron todos las zonas de marinos de la zona, ¿no? Sí, hasta que algunos llegaron hasta Corrientes. Hay menciones de algunos Vukasovic en Corrientes hace mucho. Y bueno, pero porque siempre... se navegaba el río para arriba, hasta Corrientes, se navegaba hasta Paraguay. Ahora no, pero en esa época sí, si los barcos de Mianovich iban hasta Paraguay. Sí. Yo lamenté mucho no tomar ese vuelo, me hubiera encantado subir. Entonces, aparte de estar 100% ocupados a crearse la vida acá y a desarrollar las grandes empresas que tenían, que son históricas hoy para ese país, para Argentina, también un poco mucho de su tiempo libre, aparte de la familia, se dedicaban a hacer instituciones. Muchísimo. En el caso de Miguel, que es lo que tengo más estudiado, lo que más le importaba era la educación. Es decir, aparece en revistas históricas apoyando a este colegio, apoyando a este educador, apoyando a esto. Es decir, hay muchos registros de él participando y apoyando escuelas que en esa época, digamos, había poco y nada. Es decir, era muy importante un educador que... Entonces, desarrollo de emprendimientos y de apoyo a la educación y apoyo a las instituciones. Exacto. Para mantener la memoria del lugar de donde vinieron, del país de donde vinieron. Bueno, es decir, la Fundación Mianovich en Dubrovnik es muy importante, es enorme. Es decir, y yo cuando leí el estatuto es muy interesante, porque yo cuando lo leía decía, esto es muy moderno, porque no es que hicieron una donación, hicieron una construcción para que cumpla una función educativa. Como eso tenían que lograr que se sostenga. Compraron departamentos en Dubrovnik. El colegio está en Doli, perdón, en el pueblo chiquitito de donde provienen. Y en Dubrovnik había departamentos, dejaron acciones internacionales de valor internacional. La idea era que se pudiera sostener sola, es decir, no dependiera ya del Estado, que lo cerrara o no. Lo que yo vi cuando fui es que en realidad en ese pueblo ya no quedan chicos, así que no cumple la función de colegio. Quedan unos cuantos viejitos que tienen alguna memoria de que ahí hubo alguien que se llamaba Mianovich, pero no hay. No hay chicos, no hay niños, la gente, las familias se han ido. Bueno, las cosas en Europa fueron yéndose con guerras y con formaciones y deformaciones de estados. También eso influyó seguramente a esas cosas, pero acá queda la memoria de las dos familias, y especialmente, bueno, los Mianovich, que eran más poderosos en
su época, pero especialmente en la comunidad montenegrina, la familia Sukasovic quedan como las familias patricias, de alguna manera, de todos que vinieron acá de esa época y que también hicieron muchísimo por las primeras instituciones. Lo que quiero llegar es que inspirar con lo que estás hablando vos y con esta charla, las nuevas generaciones que también son descendientes que son descendientes de varias personas que vinieron a mantener las instituciones que tenemos, que existen, que se recrearon después de mucho tiempo. Así que eso también es un invito a todos a juntarse a la colectividad, todos que están en Buenos Aires, a juntarse, a ayudar, a apoyar, a participar en lo que hace la comunidad montenegrina de Buenos Aires. Y una última pregunta a Diana es, ¿cuándo vas a terminar el libro? Porque sé que desde hace muchos años estás compilando todas estas informaciones y que nadie sabe más de vos. Y sabés que tengo muchísimas fotos antiguas de los personajes de los que se habla en la familia. Fui 3 veces a Dubrovnik en el archivo. Encontré cartas que no me las querían dar, porque cuando llegué a la Biblioteca Nacional y pregunté por Mianovich, me dijeron sí, hay una serie de cartas, pero tenemos que pedir permiso porque estaban en un sótano, en la parte de abajo, y no había autorización todavía para leerlas. Bueno, finalmente, como dije que era nieta y esto, me dieron la autorización para sacar filminas y la fotocopia, no había fotocopias, filminas era lo único. Me cobraron una fortuna. Pero bueno, fue muy emocionante llegar y encontrarme con cartas de puño y letra de mi bisabuelo. Fue muy emocionante para mí. Tengo muchísimas cosas de información y eso, y quise ordenarlo. Me supera porque yo no soy intelectual literata, no sé cómo escribir la novela, pero por lo menos quiero escribir todo lo que dejó mi abuela, que escribió un diario, una especie de diario para mis nietos, dijo, y empezó a contar más o menos cómo era su vida. Y donde ella dice, estuve acá, o hicimos esto, vivíamos en tal lado, yo lo que investigo de esas cosas que no lo dice mi abuela, lo voy a poner como en otro color de hoja, cosa de que esto es información paralela que encontré yo yendo a los lugares, encontrando esas fotos, esos lugares, esos recuerdos, y por otro lado que esté la secuencia de lo que cuenta mi abuela de cómo fue su vida, de cómo vivieron en Buenos Aires, qué relación tenían con los de allá, porque, qué sé yo, los Danilovich, que eran los abuelos de mi abuela. Sí, una familia muy conocida, alcaldes de Herceg-Novi en esa época, en el siglo XIX, gente muy prominente, para decirlo, una familia muy prominente, una de las más prominentes de esa época. Y hay 2 o 3 cosas que tengo en casa que es de esa familia, digamos que es de ellos, que vinieron para acá. La próxima vez que venís tengo que juntarte con los descendientes porque están muy activos. Recién hicieron un monumento al ancestro que era uno de los primeros alcaldes de Herceg-Novi, así que seguramente van a encontrar muchas cosas, seguramente algo de la documentación tienen también ellos, estoy seguro. Qué bueno, qué lindo. Sí, me encantaría. Yo voy a tener que ir allá, así que vamos a tener que... Te esperamos siempre. Y terminamos con eso, te agradezco muchísimo y espero que lo que dijo Diana y toda esta linda historia, primero va a salir como libro y también va a ser una inspiración a todos los que todavía no se despertaron o no encontraron el amor por sus raíces y el sentimiento por los ancestros que vinieron desde lejos acá en Argentina. Gracias.